Bienvenidos. En este video, haremos un resumen de la clase sobre movimiento bidimensional, preparado por el profesor Giovanni Pacheco. En esta clase veremos sistema de coordenadas rectangular, sistema normal tangencial, sistema polar. Empezaremos viendo el sistema de coordenadas cartesiano. Este sistema está compuesto por dos ejes perpendiculares, usualmente denominados abscisa y ordenada, los cuales se cruzan en un punto origen. La posición de la partícula se expresa mediante dos coordenadas x y y que son distancias medidas sobre la proyección de la partícula en los respectivos ejes. El sistema cartesiano se emplea usualmente para describir el tiro parabólico o de proyectiles. Es el principio de uso de las impresoras, trazadores y máquinas de control numérico. Representaremos el vector posición R usando dos vectores unitario y J, que son los vectores unitarios asociados a los ejes X y Y. Estos vectores en el sistema cartesiano son constantes. Por ello, al derivar obtenemos lo siguiente. Esta es la expresión de velocidad en el sistema cartesiano. Para obtener la expresión de aceleración derivamos nuevamente, con lo cual obtenemos la expresión de aceleración. Podemos decir que en el sistema cartesiano es como tener dos movimientos unidimensionales en dos ejes perpendiculares. De esta forma, se cumplen las relaciones diferenciales que dedujimos para el caso de movimiento unidimensional. El sistema tangencial normal, por otra parte, es un sistema móvil que viaja con la partícula. Sus ejes se alinean según la trayectoria de la partícula, de tal modo que el eje tangencial se mantiene tangente a la trayectoria en todo momento, mientras que el eje normal apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. En este sistema definimos dos vectores unitarios asociados a los ejes, el vector unitario tangencial y el vector unitario normal, los cuales denotaremos como E sub t y E sub n. Como la velocidad es tangente a la trayectoria, puede expresarse como el producto entre la función escalar velocidad y el vector unitario E sub t. Derivando esta expresión respecto al tiempo, obtenemos que según la regla del producto, necesitamos obtener la derivada del vector unitario tangencial, que en este caso, no es constante. Explicaremos a continuación cómo obtener esta derivada. Partiremos de un par de vectores unitarios perpendiculares entre sí, como los que se muestran en la figura, en este caso serán los vectores E sub t y E sub n. Si el sistema de vectores rota un pequeño ángulo delta θ, el cambio del vector unitario tangencial desde la primera a la segunda posición se muestra como el vector rojo, el cual se expresa como del ta E sub t. Como delta es pequeño, se puede aproximar su longitud como la del arco de un círculo R delta θ, siendo R igual a 1. Otra cosa que podemos apreciar es que en la medida que delta θ tiende a 0, el vector rojo se hace paralelo con el vector E sub n, por lo que podemos usarlo para expresar su dirección. Dividiendo en delta t y aplicando límites obtenemos que la derivada del vector unitario es igual a θ punto por E sub n. Es decir, la derivada de un vector unitario es igual a un vector perpendicular cuya norma es la rapidez con que gira el sistema de vectores. Usaremos este resultado para nuestro desarrollo anterior. Obtenemos dos componentes del vector aceleración. Una componente tangencial, que representa el cambio de magnitud de la velocidad de la partícula. Y una componente normal que representa el cambio de dirección debido a la curvatura de la trayectoria. En los sistemas tangenciales normales no suele medirse el ángulo de orientación de la partícula, por lo que cambiaremos esta variable por otra que pueda asociarse más fácilmente con la trayectoria. En este caso, la figura de la derecha muestra la relación entre el cambio del ángulo de orientación, de θ, la longitud recorrida por la partícula, ds, y el radio de curvatura de la trayectoria, ρ.
Si dividimos esta expresión por dt, obtenemos. Reemplazando en el término de aceleración normal, se obtiene la forma definitiva en este sistema de coordenadas. El sistema tangencial normal es un sistema que permite descomponer la aceleración en componentes que tienen mayor significado físico. Además va relacionado con la forma de la trayectoria de la partícula, lo que nos permite mayor comprensión del movimiento. Estas dos componentes siguen siendo válidas aún en movimiento tridimensional, ya que el movimiento de la partícula se enmarca en un plano denominado como plano osculador. Entender la cinemática de este sistema de coordenadas nos permite analizar a mayor profundidad trayectorias como la de este tiro libre. El último sistema de coordenadas que veremos es el sistema polar. En este sistema la posición de una partícula se expresa por medio de la distancia de la partícula al origen del sistema y un ángulo de orientación respecto a una referencia. El sistema lo definen dos ejes perpendiculares, un eje radial que siempre apunta a la partícula y un eje transversal, el cual apunta en la dirección en la que crece el ángulo. El sistema polar puede imaginarse como un francotirador que siempre está apuntando a su blanco, para ello debe girar para mantener el eje radial alineado con la partícula. Teniendo en cuenta esta particularidad, el vector de posición en este sistema siempre estará alineado con el eje radial, por lo que podrá escribirse como el producto de la distancia r y el vector unitario es sub r. Derivando esta expresión obtenemos que, debido a que el vector unitario radial no es constante, será necesario hallar su derivada. Realizaremos un análisis similar al utilizado para el sistema tangencial normal. Pero en este caso, nuestros vectores unitarios son e sub r y e sub θ. Para hallar la derivada de e sub r, el proceso matemático es análogo al caso anterior, obteniendo un resultado similar. Aplicando este resultado, vemos las dos componentes de la velocidad en el sistema polar. Una componente radial que depende que tan rápido cambia la distancia de la partícula al origen del sistema sin importar su orientación. La componente transversal de la velocidad tiene en cuenta tanto la distancia como el cambio de orientación de los ejes coordenados. Para obtener la expresión de la aceleración en el sistema de coordenadas polar es necesario derivar la expresión de velocidad. Como se puede apreciar al aplicar la respectiva regla del producto, esto generará 5 términos. Veamos. Los primeros dos términos son las derivadas de la componente de velocidad radial. Los siguientes 3 términos son las derivadas de la velocidad transversal. Observamos que el último término contiene la derivada del vector unitario e sub θ. Como esta derivada no la hemos calculado, regresaremos brevemente a nuestra figura para obtenerla. En este caso lo que quiero obtener es el vector delta e sub θ, cuya norma es la misma que para el vector e sub r. La principal diferencia radica en la dirección. Como se ve, en la medida que delta θ tiene a 0, el vector delta e sub θ va en dirección contraria a e sub r, por ello la expresión se escribe negativa. Ya teniendo este resultado, podemos continuar con nuestra derivada. Desarrollando cada uno de los términos y haciendo los reemplazos obtenemos 5 términos, 2 de ellos en el eje radial y 3 de ellos en el eje transversal. Como se puede apreciar hay 2 términos idénticos en el eje radial, esto nos permite reducir el total de términos a 4. Reorganizado y agrupando por componentes tenemos componente de aceleración radial y componente de aceleración transversal. Ambas componentes tienen coordenadas y derivadas de ambos ejes, por lo que a diferencia del sistema cartesiano, no se puede trabajar cada eje de manera independiente. Sin embargo, pese a su aparente complejidad, el sistema polar se adapta mejor a cierto tipo de trayectorias.
Recomendamos ver el video que explica el significado físico de cada una de las componentes de aceleración en el sistema polar. El enlace al video lo encontrarán en su catálogo web. Gracias por vernos, sigan conectados a este canal para más videos.